vale 4 hasta el momento. Este impar no. La suma total de los números impares era 4. Bien, trabajo con los elementos que están adentro. Eso es lo que quiero que hagamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? La suma yo sé que es una función o no. ¿Sí? Entonces voy y me creo una función. Me voy a la otra hojita, me creo una función que me sume. ¿Sí? Función suma, le vamos a poner, o sumatoria, par, impar. Sumatoria impar. ¿Qué necesito para sumar? Necesito el h, necesito el n y nada más. ¿Cómo va a sumar? ¿Cómo son estos valores? Decía, ¿qué valores eran? ¿Todos eran reales o no? Porque era un vector de reales. Entonces va a devolver un número real, por lógica. ¿Sí? Vamos a completar. El h, como es función, va todo por valor. Bien, variables. Inicio. Fin. Fin. Función. Bien, empezamos. Yo necesito que sumar o no los valores, entonces necesito un acumulador. Vamos a crear una variable suma que tenga 0. Entonces voy a poner para ahí, ¿desde dónde? Desde 1, yo sé que tengo que recorrer desde el primer elemento hasta el último, entonces va a ir desde 1 hasta lo que vale n, hacer. Fin del par, ¿sí? Entonces yo por lógica, esto es lo que tiene en la hojita, yo cómo hago la acumulación, digo que a suma, yo le asigno suma más un valor del vector, h de i. Bien. Eso te sumaría todos los valores del vector. Pero acá me dice solamente sumame lo impar. Entonces, ¿qué hago? Condiciono. Pregunto si un elemento del vector en una posición en i, ¿cómo tiene que ser para ese impar? El módulo, le saco el módulo con 2 y ese módulo me da igual a 1. Entonces me quiere decir que es impar. Si es impar, recién va a la bolsa, o sea, lo sumo. Bien, acuérdense, el acumulador es como tener una bolsita donde voy agarrando los números y lo voy guardando dentro de la bolsa. ¿Sí? Fin sí. Bien, y ahí tenemos condicionado. Bien, es re fácil. Ahora, como yo ya sé que en la bolsita esa suma está guardada toda la acumulación de los números impares, tengo que devolver o no. Entonces va, para que devuelva algo la función, va el nombre de la función. ¿Y qué? ¿Qué le voy a asignar? ¿Qué va a devolver? La variable suma. Entonces sale para afuera. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Pintemos acá y esto es el nombre de la función. Vamos a identificar las variables. ¿Qué variable tenemos? De tipo real, ¿quién es? La suma, porque acuérdense que va a acumular valores reales. El i de tipo entero, ¿sí? Es del par. Y nada más. Sumatoria impar no es una variable. ¿Sí? Entonces acá yo puedo llamar a la sumatoria impar. ¿Cómo hago? ¿Guardo en una variable o no? Resultado de la función suma impar. ¿Qué le asigno? ¿Llamo la función o no? ¿Cómo se llama? Sumatoria impar. ¿Sí? Ahí lo ponemos. ¿Qué necesito para sumar los impares? El h y el n. ¿Sí? Este lo vamos a pintar porque esta es la llamada a la función. Y ahí está. ¿Sí? Bien, no estamos llamando a este color, está llamando a este color. ¿Sí? A esta cajita. Bien. ¿Se entiende? Ahí está. Bien, entonces esto automáticamente va a sumar los impares y lo va a guardar en esta variable. Bien, como yo sé que está guardado dentro de esa variable es lógico que lo muestran. Sí, porque te dijo que lo sumé, entonces quiere ver cuánto es la suma. Entonces vamos a poner escribir la sumatoria impar es 2 puntos y que vamos a mostrar la variable rfsi. ¿Sí? Esta variable que está acá. Bien, la ponen ahí. Entonces ya está. Esta vez que hace, capturo el valor de la función. Esta es una forma indirecta. Capturo el valor de la función, lo guardo en esta variable y después esa variable agarro y se lo muestro al usuario. Bien, esa es una forma. Ahora en próximo ejemplo vamos a ver la forma directa de llamar a una función. ¿Sí? En el punto número 6, ¿qué me pide? Calcular la suma de los elementos que se encuentren en posiciones pares del vector. Tengan cuidado, dice calcular la suma de los elementos, es decir, que tengo que sumar los elementos que se encuentren en posiciones pares del vector. ¿Cuáles son las posiciones pares? ¿Son estas o no?
Las de abajo, estas son las posiciones. Entonces, ¿cuál tendría que sumar yo? Este de rojo, el 8 y el 10 nada más. Solamente las posiciones pares. ¿Sí? 45, a ver. Sí, esta es la posición 6. Sí, sí, esta es la posición 5. ¿Bien hasta ahí? Que dice sumar solamente los elementos que se encuentren dentro de una ubicación o una posición par. La posición par es esta. Entonces sumo este y este. Bien. Entonces yo sé que tengo que crear una función. Vamos a crear una función que se llame suma. También. ¿Sí? Función. Vamos a poner esto. Función sumatoria le pongamos. Sí, porque venimos trabajando. Sumatoria de posiciones pares. Así lo vamos a poner. Este me va a sumar solamente las posiciones pares. Entonces h, necesito el vector, necesito n y nada más. ¿Quién va a devolver? Un real. ¿Sí? Todo pasa por valor. El h y el n pasa por valor. Variables, inicio, fin y fin de la función. Bien, vamos a empezar acá. Como yo sé que tengo que sumar, uso lo mismo, suma en 0 o no. Luego yo sé que tengo que recorrer o no. ¿Sí? Pero fíjense acá, ¿cómo sería este para? Fíjense, calcular la suma de los elementos que se encuentren en las posiciones pares. Si es par, el i a dónde apunta primero. Empiezo en 2, en 1, en la posición 1, en la posición 2. Si es par, me conviene empezar en la posición 2, ¿no? ¿Y vieron cómo tengo que hacer para llegar a la posición 4? ¿Saltar o no? 1, 2 o no. O sea, si el i vale 2 y le sumo 2, va a dar 4. Si a este i que vale 4 le sumo 2, va a ser 6. Y va saltando de 2 en 2. Entonces lo conveniente es decir que el i, ¿dónde va a empezar? ¿Desde qué? Desde la posición 2 o no. De acá, yo sé que solamente sumo las posiciones impares. Pares digo. ¿Sí? Esta es la posición par. Entonces el i siempre va a empezar en 2 o no. Entonces por lógica yo digo, el i empieza en 2, me doy cuenta. Bien, pero ¿cuánto va saltando? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Hasta el n, ¿sí? Porque tiene que recorrer desde acá hasta acá. Pero ¿cuánto voy saltando? 1, 2, 2 espacio. Entonces voy a poner con paso 2, hacer. Y bien, y con eso tiene controlado automáticamente que va a saltar. Empieza desde la 2 y va saltando de 2 en 2. Después de la 4, la posición 6. Bien. Entonces van a poner un fin del para. Bien, como ustedes saben que esto controla que salga de las posiciones pares, entonces ya directamente acumulan, ¿o no? A suma le asigno suma más un h de i. Bien, el elemento del vector se suma. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que devolver la función. Entonces va el nombre de la función, ¿sí? La flechita y suma. Ahí va a estar acumulado, ¿sí? Declaramos las variables. Yo sé que va a ser real, ¿quién es? Suma. El i de tipo entero es el i. Bien, esto lo que hace es saltar de 2 en 2, ¿sí? Empezando de la posición 2, porque solamente van las posiciones pares, empiezo en 2. Ahora si le dice sumar las posiciones impares, ¿de dónde va a empezar el i? Desde acá, y va a ir saltando en 2. Si el i vale 1, más 2, 3. Entonces acá van a cambiar el 2 por el 1 y ya tienen para las impares, ¿bien? Entonces acá tenemos que llamar a esa función, ¿sí? Acá la vamos a pintar de color, para que vean que esto es la salida de la función. Acá sale la función y devuelve algo. ¿Cómo hago? Acá en el anterior hicimos una llamada a la función indirecta, ¿no? Lo que me da la función lo guardo en esta variable y después esa variable recién la paso a mostrar. Vamos a hacer una forma directa. Que lo que me devuelva la función directamente lo paso a mostrar. Entonces yo uso escribir. ¿Sí? Escribir que la sumatoria de posiciones pares es punto que. Miren cómo voy a hacer esto. Ahí donde está, acá. Acá.
coma, y vamos a llamar directamente a esa función. ¿Cómo se llama? Sumatoria postpares, que necesita obviamente un valor de h y un valor de n. Bien, y vamos a hacer la llamada a la función. Bien, y esto queda algo así. Para que vean bien, ahí está. Ahí está.